El autor del polémico artículo incluido en los cuadernillos escolares, Carlos Sánchez Berzaín, se convirtió en una persona de la que todos quieren saber y aquí le vamos a comentar un poco sobre él. Berzaín, exministro de Defensa boliviano, fue juzgado en los Estados Unidos en marzo de 2018 junto al expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, por presunta responsabilidad en la muerte de aproximadamente 63 personas en la represión militar de las protestas ocurridas en el citado país sudamericano a mediados del año 2003, que terminó con más de 400 heridos. Ambos dimitieron de sus cargos y abandonaron el país tras los sucesos, exiliándose en los Estados Unidos. Ahora, Berzaín enfrenta una nueva demanda. Es acusado ante la Fiscalía de su país, Bolivia, por delitos de sedición, conspiración, terrorismo, organización criminal que presuntamente habría cometido antes y después de las anuladas elecciones del 20 de octubre del año 2019. Personalidades aconsejaron a Educación que admita su error, pida disculpas y retire de sus materiales educativos el artículo, un material lleno de prejuicio y de subjetividad porque plasma un concepto sesgado, manipulado y de prejuicio y de subjetividad manipulado y propagandístico que discrimina a los países antes citados por razones ideológicas y políticas. Entiendo que sería sensato de las autoridades educativas eliminar de una vez y por todas ese texto que, como bien ha dicho la información, es prejuiciado, sesgado y además genera una situación, si se quiere, podría poner en juego las relaciones diplomáticas y comerciales de la República Dominicana con esos países a los que está haciendo referencia este sujeto, este personaje que se ha vendido como un experto en geopolítica, geoestrategia, analista internacional, cuando no es más que un delincuente internacional. Porque si está acusado de terrorismo, de conspiración, de otros delitos en su propio país, e inclusive fue juzgado en los Estados Unidos, a no ser que eso sea una estrategia, porque él está inclusive exiliado en el mismo Estados Unidos, después que fue ministro de Defensa de Nicaragua y que cometió todas esas diabluras, inclusive asesinatos ordenados por él, y que ahora este personaje se despache y que sus artículos, sus escritos, cargados de veneno ideológico, porque no hay otro calificativo, veneno ideológico, independientemente de los sistemas o modelos de gobierno que tengan esos países. La República Dominicana respeta eso, para que a nosotros se nos respete también como país, nuestro modelo, nuestro sistema, que aunque tiene muchas falencias, pero es el sistema dominicano, al igual que esos países, que cada quien tiene que resolver. Cada país es libre, es independiente, debe ser soberano, de dirigir su propia política, en términos ideológicos, en términos educativos, en términos geoestratégicos, en cualquier índole, en cualquier aspecto de la vida republicana. Nosotros no podemos ir de injerencistas, para que aquí no vengan tampoco a ser injerencistas, a decirnos lo que tenemos que hacer de otras naciones. Entonces, cuando se utiliza ese tipo de texto en artículos, en cuadernillos, para que un estudiante de sexto grado lo lea, incluso se lo coloquen hasta como práctica, ¿qué estamos haciendo? No, es algo instrumentalizando. muy delicado porque estamos hablando de niños y no es posible que una persona terrorista denunciada en todos lados, que ha sido juzgado, sea el autor de esto y ni siquiera se toma la molestia de investigar quién es esta persona y que todos sepamos quién es luego de toda la polémica que generó por el artículo que escribió. Yo entiendo que el Ministerio de Educación tiene que tomar cartas en el asunto y definitivamente eliminar este artículo para que la polémica no se siga prolongando y el daño no sea peor. Debe hacerlo el ministro de Educación o el Consejo Nacional de Educación, que preside el propio ministro Roberto Fulcar, que no se cuidó o no revisó bien. Quiero entender que él no sabía quién era ese autor realmente, porque si él tenía conocimiento de que este autor había sido juzgado por tantos hechos de terrorismo, yo creo que es algo muy de preocupar.
No, y sobre todo en la manera en cómo él se refiere, o sea, con un título diciendo que esos gobiernos, ok, ese es su criterio, ese es su criterio. Cuando él está acusando al gobierno de Cuba, al gobierno de Nicaragua, al gobierno de Venezuela, con los tres países, la República Dominicana mantiene una relación armoniosa en términos diplomáticos, en términos comerciales, en términos económicos, en términos de cooperación bilateral, y que esto se utilice para impartir docencia como un modelo, como un mecanismo de adoctrinamiento de nuestros estudiantes, eso es caer muy bajo. Pero está bueno que nos pase a nosotros en la República Dominicana, carajo. ¿Por qué digo que está bueno? Porque a nosotros nos encanta traer cosas de fuera. Aquí tenemos muchos intelectuales buenos que aportan al fortalecimiento del sistema educativo nacional. Entonces, venir a traer un carajo de esto a la vela, dizque para enriquecer los textos educativos, un invento, una estupidez, una idiotez por parte de las autoridades educativas. Nos encanta importar modelos educativos. Hasta el modelo de la Constitución Dominicana es importado, se ha ido readecuando. Entonces, hasta que no aprendamos a valorar lo nuestro, porque aquí te pagan hasta $2 millones para traer un pendejo de estos. Recuerdo cuando en una ocasión el presidente Leonel Fernández, o expresidente, trajo al sociólogo y economista Jacques Attali de Francia, le pagaron $1,5 millones para decirnos a nosotros lo que sabemos y lo que tenemos que hacer. Para hablar de la exclusión social, de la inequidad, qué es lo que hay que plantear para resolver el problema. ¿Qué es lo que hay que plantear para resolver el problema? Lo sabemos lo que hay que hacer. Lo que pasa es que tenemos el maldito o bendito complejo este de Guacanagarix. Que el acentico extranjero, que la pielcita. Vamos a dejarnos de esa vaina ya. Entonces, ahí se puso un huevo desde el Ministerio de Educación. Un huevo que puede provocar una situación de tensión con las relaciones diplomáticas y comerciales con esos países que está mencionando el bandido ese de Carlos de Jesús Benzaín, que es un delincuente internacional, acusado, juzgado por conspiración, por terrorismo y por otros delitos más, de desestabilizar gobiernos, hasta en su propio país. Ese es el referente que le estamos inculcando a nuestros niños de 6º grado, adocenándolos, inyectándoles ese veneno ideológico para que se llenen de odio, de sesgo. Vamos a respetar los modelos de gobierno de todos los países. Y los ciudadanos de esos países, si no están acorde con esto, que sean ellos que lo digan. Y que vayan y lo cambien esos modelos. Pero bajo ninguna circunstancia, nosotros como país debemos, ni podemos, ni es correcto, ni es favorable inmiscuirnos en esto. Entonces, retire ese texto, ministro de Educación. Cásese con la gloria. Y usted verá que lo vamos a aplaudir y vamos a saludar esa actitud, y eso va a contribuir a mejorar el sistema educativo nacional.